Bien, buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Y a pesar de que hay pocos todavía han ingresado, vamos a empezar porque es larga la clase. Ya no quiero dejarla a media. Eh, un tema bastante extenso, ya el tema de los molinos de caña. Entonces vamos a empezar después que se vaya incorporando. Habíamos visto la preparación de caña y lo último que vimos fue los desfibradores verticales. Y vamos a empezar a ver ya los equipos de extracción, es decir, los molinos de caña, ¿ya? En algunos libros antiguos, vamos a ver que los molinos de los años, antes de los años 20, eran compuestos por dos cilindros como este de aquí a la derecha, solamente dos cilindros, ¿ya? Y por aquí le metían la caña y por acá salían, ¿ya? Inclusive no había preparación de caña y le metían las cañas enteras nomás por acá. Un sistema de extracción muy ineficiente comparado con lo que se tiene ahora. Hoy este molino, fíjense, de dos masas, es el último, el último diseño que existe en cuanto a molino. Tiene dos masas con su rodillo alimentador, pero la diferencia es que tiene estas placas que evitan la reabsorción. Ya este es el último diseño que existe. Vamos a explicarlo más adelante, porque luego de los dos masas, sin esta alimentadora y sin esta placa, cuando existían dos masas, se migró a los molinos de tres masas, ¿ya? Estas tres masas, o cilindros, ¿no? Una, dos, tres. Y la placa central, entonces la caña no tenía todavía este rodillo alimentador. Entonces la caña ingresaba por acá, aquí extraía un poco y luego ingresaba por acá y extraía otro poco. Y de esa manera han transcurrido bastantes años, ¿no? 60, 70, el 80, hasta que más o menos ya después del 80, el 85, 90, ya se modernizó este molino de tres masas y se convirtió en molino de cuarta masa como el que está acá, que es el que existe hasta hoy, ¿ya? Inclusive los molinos que eran de tres masas se le adicionó esta parte y se colocó la cuarta masa, que es un rodillo alimentador, ¿ya? Este molino moderno de acá, el último, es esta foto, fíjense. Aquí están las dos masas. Superior, entrada, este aquí es el rodillo alimentador. O sea, esta foto es de este de acá, ¿no? Pero visto del otro lado, ¿no? Aquí están las dos masas, el rodillo alimentador y la caña entra por aquí. Perdón. La caña entra por aquí y sale por acá, por estas placas. Aquí en la foto creo que no se ven las placas. Bueno, estas son una de las placas, ¿ven? Entonces la caña sale, el bagazo ya sale por aquí. A diferencia de los de tres masas, fíjense, tiene una masa menos, no la tiene esta, digamos. No la tiene esta, solamente estas dos y esta. Pero tiene estas placas que evitan la reabsorción. Es muy importante esto porque se evitan una masa de acero más que pesa unas 35 o 40 toneladas, entonces menos gasto en acero, y se evitan también el consumo de potencia de esta otra masa. Y se obtiene casi prácticamente el mismo resultado de extracción, ¿ya? Esa es la ventaja de este molino que le llaman Milmax, un diseño de Fives Lille de Francia y que también con la ingeniería la construyen en Brasil, ¿ya? Entonces, luego
tenemos bueno, no creo que se pueda ver el video, igual que el otro día, que es un molino Mi'kmaq funcionando. Ojalá se pueda ver. Ah, no. No sé, hay un problema de configuración aquí en la máquina. Bueno, vamos a seguir con el molino de 6 masas. ¿Ya? Este es otro diseño de molino de 6 masas. Fíjense, este molino es muy conocido, muy utilizado. El diseño es australiano, es muy utilizado en Australia, y que se ha usado mucho en Asia, ¿ya? China, Filipinas, Tailandia, todos esos países tienen bastante estos equipos. Entonces, fíjense, este molino de 6 masas es como uno de 3 masas, sin rodillo alimentador, y como un tipo Mi'kmaq acá, pero sin la placa de salida, ¿ya? Entonces, la caña entra por acá, este es un rodillo alimentador, estas dos masas hacen una primera extracción, luego la caña o el bagazo pasa por acá, aquí hay una tercera extracción y una cuarta extracción, y luego sale. Entonces, este es el molino de 6 masas. Para mi gusto no me gusta mucho porque no se puede aplicar imbibición acá. Yo prefiero colocar separado colocar imbibición, vamos a ver, es agua, digamos, que se le agrega, y tener otro molino independiente. Me parece que es mucho más eficiente, ¿ya? Pero estos son los que se utilizan en Australia y en Asia, ¿ya? Es otro diseño de molino. No he visto en otro lado que exista. ¿Alguna foto de eso? Perdón, eso de los martillos. Bien, antes de continuar en detalle el tema de los molinos, vamos a decir de que este es el molino más común que hay, ¿ya? En todo el mundo, ¿ya? El molino de 3 masas con rodillo alimentador, que le llaman molino de 4 masas, ¿ya? Estas líneas plomas que se ven, fíjense una partecita, es la Virgen. La Virgen es como el chasis de las movilidades. ¿Ya? Como el chasis de las movilidades, donde están montadas todos los ejes con sus masas, esta y el de acá, ¿no? Por supuesto, vamos a ver enseguida, son dos vírgenes a ambos lados, y el eje va sobre cojinetes, y sobre los ejes van las camisas. Después vamos a ver ese detalle, ¿ya? Entonces, lo que quiero decirle es que vamos a estudiar a profundidad los molinos de 4 masas, que son los que hay comúnmente en el 95% de los ingenios de Sudamérica que tienen molinos. Son muy pocos todavía los que tienen Mi'kmaq, algunos ingenios en Brasil, nomás unos 3, 4 ingenios en Brasil. Y los molinos de 6 masas, como les digo, que es muy utilizado solo en Australia y en Asia, ¿ya? Entonces, este es el equipo más común que hay, que es lo que tiene San Aurelio, la Bélgica, Unagro, eh, Aguail, el secador del difusor igual, eh, y Guavirá, ¿no? Que tiene dos de estos tipos. Entonces nos vamos a buscar a estudiar, ¿no? Este molino de 3 masas con rodillo alimentador y esta placa llamada bagacera, ¿no? La placa intermedia. Bueno, esto lo habíamos visto, creo que eran los martillos. Y vamos a empezar a ver las partes de un molino, ¿ya? Siempre vamos a recurrir a esta imagen de acá, donde bueno, la Virgen es lo que está en plomito, ¿no? Medio se ve. Después vamos a ver la foto porque tengo una idea. Esta de aquí es la masa superior o principal
la de arriba. Esta masa de aquí que gira, esta gira en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? Para que la caña entre por acá. Esta gira, la de aquí es la masa de entrada, ¿ya? O masa cañera también uno lo llama. Es por donde. Esta de acá es la masa de salida o masa bagacera, que también gira en el sentido de las agujas del reloj. Estas flechitas que hay acá es por donde sale el jugo, ¿ya? No es el sentido de giro, ¿ya? El sentido de giro de esta es en sentido de las agujas, en sentido de las agujas del reloj, y esta en sentido contrario a las agujas del reloj. Y este es el rodillo alimentador, o cuarta masa que le llaman, que gira también en el sentido de la, ayuda, solamente ayuda, no es un equipo que extrae, es un equipo que ayuda a entrar a la caña en esta parte de alta presión, ¿ya? Entonces, fíjense aquí la diferencia. Aquí hay un ajuste para que la caña entre, aquí extrae en una primera instancia, aquí una placa central que se llama bagacera para que la caña pase de una etapa de alta presión a la otra etapa de alta presión que es esta. Aquí hace una segunda extracción, una segunda exprimida y luego sale el bagazo para el otro molino, ¿ya? Entonces, este esquema, vamos a ver las partes. Perdón, son los martillos. Estas son las masas, ¿ya? Entonces, la masa está compuesta por un eje. Fíjense este eje que está medio. Esta parte es donde van los cojinetes, ¿no? Esta parte es donde va el acople hacia el reductor. Un cuadrado tiene aquí, fíjense. Y tiene una parte donde van los, aquí va el cojinete y acá van estos engranajes, ¿no? Para transmitir potencia a la masa de entrada y salida. Entonces, esta es una masa superior, fíjense. Tiene el cuadrado acá de acople con la turbina. Aquí en esta parte va el engranaje que transmite potencia a la masa de entrada y salida. Y acá tiene el otro engranaje que transmite a la cuarta masa, que es esta. ¿Ya? Entonces, esta va al otro lado, este engranaje. Igual la cuarta masa tiene un eje, fíjense que es menor el diámetro. También el diámetro de la masa es menor. Por lo que no hace, no tiene presión, digamos, solamente es un trabajo como alimentador esta cuarta masa. Ya en cambio estos ejes hacen presión entre la masa superior y la masa de entrada y salida. ¿Ya? Si no entienden algo, me cortan nomás y me preguntan, ¿ya? Vamos a ver otra foto. Aquí está una foto de los cojinetes, ¿ya? Fíjense, aquí hay una masa que está montada, miren. Entonces aquí va el cojinete en esta parte. Tengo un cojinete de bronce refrigerado con agua y lubricado con aceite, ¿no? De que alta la presión que ejerce. Entonces, aquí este es el engranaje que transmite la potencia a esta cuarta masa. Fíjense, un piñón más delgado. Y fíjense los piñones que transmiten potencia a la masa de entrada y salida. Hola, ¿se escucha? Veo que hay interferencia en el internet. Bien, estamos hablando de las masas, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es la camisa, ¿ya? El eje es de acero, un acero bastante fino, 1045. En cambio, la camisa es de un acero gris, un acero común. El eje puede durar 20, 30, 40 años si no sufre ninguna rotura o fisura. En cambio, la camisa hay que cambiarla cada 2, 3, 4 años, depende del desgaste, ¿ya? Entonces, cada año hay que quitar la cobertura de soldadura dura, hay que mecanizarlo, nuevamente hacer las ranuras estas en el torno y volver a cubrir con soldadura, ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Entonces, esta camisa es intercambiable. Luego de 3 años o 4 años, hay que sacar esta camisa de acero gris y colocar una nueva sobre el mismo eje, ¿ya? Eso se lo hace en el exterior porque no hay capacidad de fundición acá en Bolivia. Entonces, esta ya es el eje con la camisa y las pestañas, ¿no? Estas
pestañas de los costados que tienen la masa superior, para que el jugo no vaya para los cojinetes, ¿no? Entonces, esto es una masa que prácticamente ya está con el cojinete asentado, prácticamente para armar y montar. ¿Dónde va montado? En las vírgenes. Esta es una virgen. Fíjense, aquí está la del lado derecho, y acá al fondo se ve la virgen del lado izquierdo, y aquí, fíjense, al medio se ve la bagacera o la cuchilla central, ¿ya? Entonces, aquí van los cojinetes y aquí va el eje y las masas, ¿no? Entonces, aquí hay una virgen y aquí está la otra, ¿no? Aquí va la masa superior, aquí va la masa de entrada, aquí va la masa de salida, y aquí va la cuarta masa o rodillo alimentador, ¿ya? En cada lado es igualito las dos vírgenes. Vamos a ver una foto. Aquí ven ya un molino montado, la masa de salida, aquí solamente se ve el piñón de la masa de entrada y la masa superior que va acoplada al reductor, ¿no? Movido por las turbinas, ¿ya? Aquí está el cabezal hidráulico, que ya vamos a hablar de él. Aquí está los pernos que tiene tanto la de salida como la de entrada, que es donde se hace el ajuste. Aquí están los cojinetes, y estas mangueras que se ven son las mangueras de lubricación y de refrigeración con agua de los cojinetes, ¿ya? Entonces, si se recuerdan, estamos viendo fotografías de la Virgen, que es lo que está aquí, del eje con su camisa, que es la masa superior, la masa de entrada montada, la masa de salida montada, la cuchilla central, que también se ve en la foto. ¿Está claro? ¿Está quedando claro con las imágenes? Sí, ingeniero. Hola. Sí, Este otro ingeniero. molino más pequeño, ya este es un molino más pequeño, fíjense, es del mismo de Movirá. Aquí está el cojinete, como este está haciendo presión hacia abajo, entonces el cojinete más fuerte es el de arriba. Aquí va el eje, así que este ya está con la masa montada, fíjense, la de salida. Cojinete de bronce, como está presionando hacia abajo, esta es la parte más fuerte. Entonces, la masa de aquí, el cilindro de acá está haciendo fuerza sobre el cilindro, va a hacer fuerza sobre el cilindro de acá. Entonces, esta es la parte. Ya está en medio, solamente está montada la masa de salida, está preparándose para montar la masa de entrada, de perdo superior. Aquí va la de entrada, y aquí va la cuarta masa en esta virgen que es adaptada ya para cuarta masa. Esta era una virgen antes que solamente era de 3 masas, y ya se la ha modificado para modernizarlo y colocar la cuarta masa. ¿Listo? Aquí vemos otro molino pequeño. Fíjense, acá está el reductor que va aquí accionando esta eje de la masa superior que no está montado. Y aquí está montada ya la masa de salida y la masa de entrada. Fíjense, aquí se va a montar la masa superior y aquí la cuarta masa. ¿Listo? Estas son las tapas que vienen aquí, estos pernos. Y fíjense que aquí al medio se ve un perno que es el que permite, vamos a ver después, hacer los ajustes, ¿ya? Empujar para adelante o para atrás para darle los ajustes necesarios. Vamos a ver una foto de un molino como este, de 6 masas, ¿ya? Un molino de Tailandia. Fíjense, aquí está la masa de salida, la masa de entrada, la masa superior, de las 3 masas que están aquí en la figura, ¿no? Estas 3 que les estoy indicando. Y luego, aquí está la masa superior y la masa inferior de los dos cilindros, y aquí va el rodillo alimentador, ¿ya? Es decir, estamos viendo la foto de un molino como este que está en los libros, ¿no? 3 masas, las 2 masas y el rodillo alimentador. Entonces, esta es la foto de un ingenio en Tailandia. ¿Listo? De los molinos de 6 masas. En este caso, la cuarta masa está accionado por una cadena de transmisión, ¿no? Bien.
Y aquí está la imagen, vamos a ponerla más grande. La imagen ya de un equipo de extracción, es la foto de la pantalla del operador, ¿ya? Pero se ve claramente aquí, fíjense, el primer molino, 1, 2, 3, masa superior, masa de entrada, masa de salida y cuarta masa del molino 1. Masa superior, masa de entrada, masa de salida, rodillo alimentador o cuarta masa del molino 2. Y así sucesivamente, 1, 2, 3, 4, 5 molinos. ¿Ya? Y por acá sale ya el bagazo. Después vamos a aplicar el funcionamiento en el conjunto. Hoy por hoy vamos a dedicarnos a estudiar solamente un molino. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta sobre los molinos antes de entrar allá a ver estos detalles. Me dicen si no tienen ninguna duda. De mi parte, no, ingeniero. Bien. Esta lámina, fíjense lo que dice. Aspectos que definen la capacidad y eficiencia de un sistema de extracción por molinos de caña. Una lámina sencilla con 11 puntos, pero que resume todo esto que hemos visto antes. ¿Ya? Técnicamente, aquí está la clave para poder operar eficientemente un sistema de extracción por molino. ¿Ya? Entonces, todos estos aspectos que son 11, vamos a describirlo enseguida. Algunos solamente tienen que ver con la capacidad y otros tienen que ver con la capacidad y la eficiencia. ¿Ya? Identifíquenlo bien. Entonces, el número 1 dice dimensiones de los molinos. Vamos a ver. Vamos a tener que recurrir a esta foto. ¿Ya? ¿Cuál es la dimensión de los molinos? Diámetro de la masa, o sea, de este cilindro, por el ancho. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es un molino de 45 pulgadas de diámetro por 90 pulgadas de ancho. ¿Listo? Del cilindro. Entonces, cuando hablamos de dimensiones de los molinos, estamos hablando diámetro por ancho, ¿no es cierto? ¿En qué afecta la capacidad y la eficiencia las dimensiones de un molino? ¿Ya? Las dimensiones de un molino únicamente afectan a la capacidad. ¿Ya? Mientras un molino sea más grande, por supuesto va a tener más capacidad. ¿Ya? En la forma de capacidad de molino, la capacidad del molino está relacionada al cuadrado del diámetro y directamente proporcional al largo de la camisa o al ancho del molino. ¿Ya? Entonces, las dimensiones de los molinos solo tiene o afecta a la capacidad del mismo, no la eficiencia. Puede ser un molino chico y que tiene una eficiencia determinada, o un molino grande que tiene la misma eficiencia. Pero el molino grande va a poder procesar más caña por hora o por día. ¿De acuerdo?
Sí, Voy a darle algunos, en los libros están los diferentes tamaños de molinos que hay, ¿no? Podemos empezar desde los molinitos que tienen ahí en las 7 calles para moler 2 cañas, digamos, ¿no? Meter 2 cañas y extraer jugo. Hasta el molino más grande que es de 110 pulgadas, de 55 por 110 pulgadas, de 55 de diámetro por 110 de ancho, ¿no? Que me parece que está en China. Antes el más grande estaba en Estados Unidos, en Florida. Era de 50 pulgadas por 100 pulgadas. ¿Ya? Y antes de ese, el más grande, uno de los más grandes estaba aquí en Guavirá, digamos, que es de 45 por 90. ¿Ya? Eh, Luego, para darle algunos ejemplos de los diferentes tipos de molinos, nosotros un tándem entendemos ese de 45 por 90, que muele 15.000 toneladas, 16.000. Y el otro pequeño que es de 27, tiene molinos de 27 por 54 pulgadas. Y el primero y el último tiene de 33 pulgadas por 66 pulgadas. ¿Ya? Y los tres del medio son de 27 por 54, ese muele 5.000. ¿Se dan cuenta, no? Como la dimensión de los molinos está relacionado directamente con la capacidad. El diámetro afecta el diámetro al cuadrado y el ancho es directamente proporcional a la capacidad. Entonces, como se dan cuenta, un molino de 54 por 27 por 54 muele 5.000 y el de 45 por 90 está moliendo 16.000. ¿Listo? Luego, la Bélgica, San Aurelio, tiene molinos un poco más pequeños de 24 por 48. Y otros de 27 por 54. Son molinos relativamente pequeños. ¿Ah? Luego, un agro tiene uno de 42 por 84, que me parece que está procesando unas 11.000 toneladas por ahí. Y otro nuevo que he instalado de 39 por 78. ¿Ya? Entonces, como podrán ver, ese está moliendo unas 8.000 toneladas. Entonces, como podrán ver, las dimensiones de los molinos hay de diferentes dimensiones y las dimensiones de los molinos están directamente relacionadas a la capacidad, no a la eficiencia. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda. ¿se entiende, hija? Bien, el punto 2 se refiere a la velocidad, ¿ya? O sea, la velocidad con que giran estos cilindros, ¿no? Estas masas, con la velocidad con que están girando, ¿ya? Normalmente los sistemas de transmisión, así la turbina, el reductor y el molino, vienen dimensionados para tener una velocidad mínima de 3 RPM y una velocidad máxima de 6, 7 máximo RPM. Entonces, si ustedes quieren moler menos porque tienen poca capacidad, poca suministro de caña al inicio, al final de la zafra, entonces lo más práctico es bajarle la velocidad. Por lo tanto, le va a procesar menos cantidad de caña. En otras palabras, si los rodillos o las masas están girando a más velocidad, tiene más capacidad. ¿De acuerdo? Porque la caña que va a pasar por la parte de presión entre masas
va a pasar más rápido, ¿no? Si tiene más velocidad, entonces la caña va a pasar más rápido y les va a procesar más caña por hora o por día, ¿de acuerdo? Entonces, a más velocidad, más capacidad. A menos velocidad, menos capacidad. Pero aquí entra no solamente la capacidad, sino la eficiencia, ¿ya? Si Ingeniero, ustedes disculpe una dirán, preguntita. sí, Ingeniero, disculpe, si va más rápido, digamos, va cruzando lo de la caña más rápido por los molinos, ¿no hay alguna, digamos, una ocasión de que, digamos, no lo exprima por completo, digamos, porque está pasando a una velocidad más rápida, ¿no? sí, pero es que estoy tratando de explicar eso, ¿ya? Ahorita termino, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la capacidad nada más. Entonces, lo que le estaba queriendo decir es que a mayor velocidad, mayor capacidad, pasa más rápido la caña. Pero, a su vez, si yo estoy pasando más rápido la caña, la velocidad es más alta, va a caer la eficiencia porque la caña va a pasar más rápido por esta zona de alta presión, ¿ya? Entonces, a mayor velocidad, mayor capacidad, pero menor eficiencia, ¿ya? Y a menor velocidad van a tener menor capacidad, pero mayor eficiencia, porque la caña va a pasar mucho más lento por la zona de alta presión, este punto y este otro punto. Entonces, la extracción va a ser más alta. ¿De acuerdo? O sea que lo que decía su compañero está correcto, ¿no? Pero yo no estaba queriendo explicar justamente eso. Bien entendido, ingeniero. Bien, ahora vamos a ver la otra variable que es presión. Para eso vamos a ver la minita de aquí. Fíjense aquí en el esquema, esta es una virgen, está un poco cortada aquí porque solamente se ve el rodillo superior. Para no hacerla tan grande, vamos a explicar el tema del cabezal, ¿ya? Por supuesto aquí, en la realidad, esto está más alto y tiene aquí las masas de entrada y salida en la parte de abajo, ¿no? Solamente para explicar la parte de presión, ¿ya? Entonces, antes los molinos, por ejemplo, no tenían estos cabezales de presión aquí. Estos molinos de aquí eran fijos, así como es este, ¿ya? Fijo. Es decir, que si venía harta caña por aquí, extraía harto, y si venía poca caña, extraía menos, digamos, ¿no? Porque pasaba sin exprimir bien. Y son fijos todos. En cambio, este molino ya de tres masas, ya viene aquí en el eje, viene un cabezal de presión, que después vamos a ver la foto, donde esta masa superior tiene una presión constante sobre la masa inferior en estos puntos, ¿no? De más cercano. Es decir, una presión aquí hacia abajo que exprime la caña, y si viene más caña, esta masa superior sube para arriba, por el cabezal es hidráulico, sube manteniendo la presión constante. Viene menos caña y baja nuevamente manteniendo la presión constante, ¿ya? Entonces, aparte de ser un equipo mucho más eficiente en cuanto a la extracción, porque permanece constante la presión sobre la caña que está pasando, no tienen prácticamente no tiene rotura por la presencia de algún metal que venga por aquí. Porque si viene un pedazo de metal y al querer entrar por aquí, esta masa suspende, digamos, ¿no? En cambio aquí venía un metal y como no son inamovibles, estas eran fijas, entonces me rompía la virgen, ¿no? Entonces vamos a ver este esquema, cómo se hace para que la presión de la masa superior sobre las masas inferiores sea constante, ¿ya? Entonces, este es el cilindro, es un cilindro pistón, ya es un cilindro pistón que hay aquí, que está ejerciendo presión sobre los cojinetes que están acá, ya vimos los cojinetes, ¿no? Entonces, aquí un pistón que sube y baja, y en la parte de arriba tiene la cámara de aceite.
¿Ya? Y este aceite viene en este acumulador. Fíjense cómo son los acumuladores. Tiene una bolsa de nitrógeno. Ya es un gas inerte el nitrógeno. Tiene como un neumático de movilidades. Tiene una bolsa, este cilindro de acá, con nitrógeno. Y luego aquí se carga a través, fíjense, aquí está la bombita de aceite, donde se le coloca aquí, perdón, a través de esta bomba de aceite de alta presión se le coloca el aceite a toda esta parte de aquí. Aceite en la parte de aquí, excepto la vejiga que tiene nitrógeno, y aceite en la parte de aquí. Entonces se lo carga a una presión, fíjense, tiene su manómetro aquí, tanto lado izquierdo como derecho. Esta misma bomba conecta al izquierdo y se lo carga de aceite esto. Esta misma bomba se mete aceite al cabezal del lado derecho. A 200, por lo menos 200, 250 bar. Depende del diseño del molino. ¿Ya? Entonces, una vez está cargado con aceite, ya se cierra la válvula de la bomba. La bomba se puede parar. Y ya queda presurizado aquí con 250 bar. Entonces, cuando viene en el esquema este de aquí, vamos a ver alguna foto del equipo que ya está prácticamente completo. Este ya está con los cabezales, fíjense, ¿no? Aunque todavía no está conectado a los cilindros. Entonces, cuando viene la caña y pasa por entre la masa superior e inferior, si viene más caña, normalmente esto está levantándose, ¿no? Aquí está el cabezal. Entonces, la masa superior se levanta cuando viene más caña y baja un poco cuando viene menos caña y está ahí flotando, ¿no? Pero la presión en este punto de acá, la presión en este punto de alta presión es constante, ¿no? Aquí está el cabezal. Entonces, la masa superior tiene una presión constante sobre la masa inferior. ¿Listo? ¿Se entendió el esquema o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces aquí está la bolsa de nitrógeno y cuando le meten el aceite por aquí con esta bomba, aquí el aceite comprime aquí el nitrógeno y la presión permanece constante acá. Entonces, cuando viene más caña, esta masa sube, desplaza el pistón hacia arriba, el aceite mira hacia acá y esta bolsa se hace más pequeña porque el aceite está empujándola para arriba. Pero la presión siempre es la misma, ¿ya? Lo único que el aire se está comprimiendo, el gas, perdón, se está comprimiendo cuando sube la masa y cuando baja se infla, crece la bolsa, pero la presión es constante. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo afecta la presión en la capacidad? Con el esquema. Entonces, cuando la presión es mayor, por supuesto, esta fuerza de aquí, de la masa superior sobre la de entrada y de la masa superior sobre la de salida, va a ser mayor. O sea que va a ser más difícil que la caña entre cuando la presión es más alta. ¿Ya? O sea, va a disminuir la capacidad posiblemente un poco. Pero la eficiencia de la extracción va a aumentar. ¿No es cierto? Si la presión es más alta, va a exprimir más. Pero la caña va a tener un poco más de dificultad para entrar y salir. ¿Ya? Cuando la presión es más baja, indudablemente va a aumentar la capacidad porque la caña va a poder pasar más fácilmente. Va a pasar más cantidad. Pero si la presión es más baja, la eficiencia va a disminuir. ¿Listo? Entonces, estos equipos normalmente vienen con una presión de trabajo para lograr una capacidad y una eficiencia, por supuesto. ¿Ya? Pero puede darse el caso, digamos, en que diga el dueño o el jefe de la planta, bueno, necesitamos moler más y por lo tanto vamos a bajar un poco más la presión de los molinos para moler más cantidad, pero sabiendo de que va a bajar la eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, a más presión,
Menor capacidad, mayor eficiencia. A menor presión sobre los cabezales, sobre los cojinetes de la masa superior. A menor presión, mayor capacidad, pero menor eficiencia. ¿Listo? ¿Copiaron? Sí. Bien, vamos al Ingeniero, punto una 4. pregunta. Sí. Para usted, ingeniero, ¿cuál sería mejor, la eficiencia o la capacidad? Cuando se Por eso refiere yo, en la extracción. por eso yo le daba el ejemplo. Los equipos vienen con cierta eficiencia para cierta capacidad, ¿ya? Entonces vienen dadas las condiciones de trabajo, ¿listo? Pero puede darse el caso en que circunstancias en que tengan demasiada caña para procesar y necesitan, sacrificando eficiencia, darle más capacidad. Entonces le bajan la presión a los cabezales, ¿de acuerdo? Pero ya el equipo viene con sus condiciones. Cuando ustedes compran un molino, dice para lograr la fórmula de capacidad está en función a las dimensiones, en función a la presión, en función a la preparación de caña y todo lo demás, ¿ya? Son varias variables. Pero cuando ustedes compran un molino, vienen con su presión de trabajo para cierta capacidad y cierta eficiencia, ¿ya? Pero ustedes eso pueden alterarlo en función a la conveniencia ya de cada circunstancia, ¿ya? ¿Está claro? ¿O no está claro? Sí, ingeniero, clarísimo. Bien, vamos a los ajustes. ¿Qué son los ajustes? Vamos a ver el esquema este. Bueno, vamos a ver este esquema que está más claro. ¿Ya? Esta es la imagen, es la misma de acá, fíjense. ¿Ya? De esta. Pero esta ya es un plano donde se ven exclusivamente los ajustes. Vamos a ver si se lo más grande para que se vea. ¿Se ve bien? Bien. Los ajustes de un molino son las distancias, fíjense. Aquí, ¿por qué son 3 rayitas aquí? Son cilindros que tienen ranura, ¿no? ¿Se dieron cuenta de la ranura o quieren verla? Para que la entiendan. Estas son las ranuras, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Es como un, en todo el perímetro tiene como un serrucho, ¿no? Entonces, aquí en la figura esta, son el fondo de la ranura es la primera línea, la mitad de la ranura es la del medio y la punta de la ranura es la de afuera. ¿Listo? Entonces, la distancia, normalmente se toma la media, ¿no? La línea del medio. La distancia entre la masa superior y la masa de entrada, ese es uno de los ajustes que hay que ver y hay que calcular y hay que, al montarlo, establecerlo con los pernos que les dije acá para pegar o alejar la masa, ya cuando les mostraba la foto. Entonces ustedes tienen aquí, no sé si uno de estos, vean estos pernos, si ustedes lo aflojan estos pernitos, que son más o menos unas 4 pulgadas o 5 pulgadas, si lo aflojan, entonces va a salir el perno y esta masa va a poder venirse para acá, entonces va a tener mayor apertura. ¿De acuerdo? A eso se refiere acá. Esta masa de salida. Igual la de entrada. Entonces, los ajustes son la distancia entre la masa superior y la masa de entrada. O la distancia entre la masa superior y la masa de salida. La distancia entre la masa superior y la cuarta masa. La distancia entre la masa de entrada y la cuarta masa. La distancia entre, la voy a poner largo grande otra vez. La distancia entre la masa superior y la cuchilla central a la entrada
entre la masa y la cuchilla central al medio y entre la distancia entre la masa superior y la cuchilla central a la salida. Y la distancia entre la final de la cuchilla y la cuarta masa. Entonces, todo eso son los ajustes que se refiere aquí cuando habla de ajustes, ¿ya? Aquí conceptualmente no va a ser mayor ajuste, mayor eficiencia o mayor capacidad, no. Aquí el ajuste es una cosa muy importante para lograr capacidad y eficiencia, ¿ya? Si el equipo está bien calculado los ajustes y bien regulado al momento de montar esos ajustes calculados, entonces van a alcanzar la mayor capacidad y la mayor eficiencia posible, ¿ya? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si puede ser que el que calculó lo haga bien todos los cálculos a esta distancia, que estos ajustes están en función del diámetro de las masas, están en función de la caña que van a poner, del contenido de fibra en caña, ¿ya? Entonces eso se lo calcula y luego al montarlo tiene que verificarse estos ajustes. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, le dan aquí menos ajustes, o sea, menos espacio? Este E' es menor. Entonces la caña va a tener más dificultad para entrar al inicio en esta parte de presión, si este está más menos, ¿ya? Y este va a tener menor capacidad, este molino, y va a tener también menor eficiencia, porque este va a extraer harto y el de acá va a extraer prácticamente casi nada, ¿ya? En cambio, si los ajustes están bien hechos, como están aquí, este normalmente tiene una distancia mayor para que la caña entre, extraiga un porcentaje del jugo, perdón, extraiga un porcentaje del jugo por acá, y luego al pasar por aquí, este termine de extraer el jugo. Entonces va a alcanzar su máxima capacidad y también su máxima eficiencia, porque las dos partes de presión van a estar trabajando armónicamente y la cuchilla central va a estar bien dimensionada para que la caña tampoco no tenga ningún problema en pasar de un punto de alta presión al otro. ¿De acuerdo? Pero si este de aquí lo pone muy pequeño y el de aquí muy grande, entonces va a extraer solo este, va a perder capacidad y este de acá no va a hacer ningún trabajo, por lo tanto también va a perder eficiencia, ¿ya? Si esta cuchilla central está mal ajustada también, es decir que, por ejemplo, esta parte de acá está más baja o toda la cuchilla está más bajo, entonces la caña se va a expandir mucho aquí y le va a costar ingresar aquí. Entonces va a consumir mucha potencia el molino, va a perder capacidad y va a perder eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces por eso es que es importante los ajustes para obtener ambas cosas, alta capacidad y alta eficiencia. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Cuáles son los ajustes y cuál es la importancia, no? El punto 5, la fibra en caña. ¿Ya? ¿Qué es lo que muele un molino? Es la fibra, ¿no es cierto? Porque el jugo al comprimirlo lo expulsa, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si la caña tiene mayor contenido de fibra, el equipo va a tener menor capacidad. No se olviden que las fibras son los sólidos insolubles, ¿no? Y al pasar por la zona de alta presión, al exprimirla, el jugo va a salir, pero la fibra, los sólidos insolubles, son los que quedan ahí entre la masa superior y la masa de entrada, entre la masa superior y la masa de salida, ¿de acuerdo? Entonces, si la caña tiene más fibra, va a tener el equipo menor capacidad. Y si la caña tiene más fibra, también va a tener menor eficiencia, porque la fibra trata de quedarse con el jugo que el jugo tiene la sacarosa. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, cuando hablábamos de las variedades buenas, decíamos, debe tener baja fibra, justamente por eso. ¿De acuerdo? Para tener en los equipos de extracción, si la caña tiene menos fibra, va a tener más capacidad y más eficiencia en la extracción. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, vamos a ir a el ranurado.
Estos son los ranurados, no sé si se nota bien ahí. Aquí también se notan ranuras, ¿no? Pero en esta de acá creo que se nota más claro, ¿no? Está torneándose. Entonces, aquí esto va más claro, ¿no? Porque las ranuras son más grandes, aparentemente son más grandes, ¿de acuerdo? Entonces son como unos triángulos ahí, ¿no? Es importantísimo el ranurado por lo siguiente. Un cilindro liso tiene una superficie, ¿no es cierto? Que es el perímetro por el largo, ¿no es cierto? Esa es la superficie de contacto. Pero si ustedes ese cilindro liso lo mecanizan, o sea, lo tornean y le dan esas ranuras así como un triángulo, esas ranuras que han visto, entonces esa área se va a incrementar, ¿no es cierto? Es como si ustedes un acordeón lo estiren, ¿no es cierto? Esa área, esa vértice que hay en el acordeón, al estirarlo, incrementa el área. Es como si ustedes estiren ese acordeón el área de las masas. Entonces, al tener mayor área de contacto, aumenta la capacidad o el agarre sobre la caña. ¿De acuerdo? Pero sobre todo el ranurado, ¿qué es lo que permite? Que en el vértice inferior de esta ranura, es decir, aquí al fondo, no ingrese la fibra. Por lo tanto, el vértice inferior se convierte en como un tubo de escape del jugo que está sometido a esa alta presión. ¿De acuerdo? Entonces el jugo escurre por esa parte donde no llega la fibra y cae por acá. ¿Listo? Entonces, por eso es importantísimo el ranurado de los molinos, tanto para incrementar la capacidad por el aumento del área y de contacto y por la eficiencia, permitir la salida del jugo por los vértices inferiores de la rama. ¿De acuerdo? Pero además del ranurado, esta superficie ranurada no es lisa. ¿Ya? Entonces fíjense acá, nuevamente recurrimos a esta foto para explicar bien. Fíjense acá, las ranuras están en la ranura, pero están lisas, ¿no? Entonces fíjense, esta de acá ya tiene soldadura superficial, igual esta, ¿ves? Ya no está brillante, ¿no? Entonces, hay dos tipos de trabajo, esta que se ve más, en esta masa ranurada. Después de hacer la ranura en el torno, hay que aplicarle dos tipos de soldadura. Una, fíjense que son estos picotes que hay aquí. No sé si vamos a expandirlo más la foto para que se vea mejor. ¿Ya? Entonces, fíjense que superficialmente hay como unos piquitos aquí, se llaman picotes, que se lo hace con soldadura dura, ¿ya? Inclusive ya hay robots que lo hacen este tipo de trabajo. Y después de estos picotes que están en el vértice superior de la ranura, están el chapisco, que es como una soldadura chilcheada, así picoteada, picotes, chapisco se llaman, para darle rugosidad a esta ranura, para que tenga mayor agarre la caña, ¿ya? Entonces, este tratamiento superficial con soldadura dura, sumado a la ranura, le dan mayor capacidad y mayor eficiencia, sin perder eficiencia a los molinos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tema aquí de ranurado. Y resumiendo, podemos decir de que una masa bien ranurada, con la soldadura superficial bien aplicada, le va a dar la mayor eficiencia y la mayor capacidad posible al molino. ¿Listo? Si el ranurado y la aplicación de soldadura superficial está mal, va a perder capacidad, va a perder eficiencia, porque el agarre no va a ser bueno y va a empezar en algunos determinados momentos, va a empezar a patinar, digamos, no querer entrar a la calle. ¿Listo? El punto 7, agua de imbibición. ¿Ya? El agua de imbibición es el agua que se le agrega. Vamos a ver esta foto. Dice, aquí está el agua de imbibición que se le agrega antes del último molino. ¿Ya? Esta es la imbibición compuesta mixta, que es la que
es mucho más eficiente en la extracción y eficiente desde el punto de vista del balance térmico, ¿ya? Entonces el agua de imbibición es el agua que se le agrega antes del último molino y esta agua va migrando en contracorriente por estas bombas hacia los otros molinos, ¿ya? Después vamos a explicar eso. Pero ¿en qué afecta el agua de imbibición a la capacidad y a la eficiencia? ¿Ya? Normalmente el agua de imbibición, mientras más se le agregue, va a incrementar la eficiencia de extracción, porque la sacarosa es soluble en agua. Entonces, si le agregan agua, mientras más agua le agreguen, va a extraer más, ¿cierto? Pero hasta cierto punto, ¿ya? No es que le voy a agregar agua indefinidamente para extraerle más sacarosa, ¿no? Por dos motivos. ¿Ya? Hasta cierto punto, más o menos 200, hasta 250% fibra, incrementa la eficiencia de la extracción sin alterar mucho la capacidad, ¿ya? Más de eso ya va a empezar a afectar la capacidad de los equipos, porque el agua, mucha agua va a empezar a que el equipo, la caña empiece a patinar, a no querer ingresar a los molinos. Entonces, por obtener más eficiencia, van a empezar a perder capacidad en el equipo, ¿ya? Y lo otro, que mientras más agua le agreguen, tienen que tener equipos de evaporación para eliminar esa agua más grande. El consumo de energía de vapor también más grande. Entonces, eh, un buen valor de imbibición o de agua de imbibición, de agregado de agua de imbibición a un sistema de extracción por molino, está entre el 200 y 250% fibra, ¿ya? Si tienen la capacidad en la evaporación, póngale 250, van a extraer más. Si tienen capacidad limitada en la evaporación, póngale 230 hasta 200. Menos de 200 no es muy conveniente porque ya empieza a perderse más eficiencia. ¿De acuerdo? Entonces, entre más agua, más eficiencia, manteniendo la capacidad hasta determinado punto. Luego, le agregan más agua y ya puede ser contraproducente, tanto a la capacidad como a la eficiencia, ¿ya? Entonces, tiene un rango de aplicación el agua de imbibición. Y en ese rango, mientras más le agreguen, mejor, va a tener más eficiencia. ¿De acuerdo? El punto 8, preparación de la caña. Y aquí hemos visto los equipos de preparación. Y la preparación de la caña se mide, como les decía, por el índice de preparación, ¿ya? El índice de células abiertas. Entonces, mientras más alto el índice de células abiertas, el equipo de extracción va a tener más capacidad y más eficiencia. Va a ser más fácil extraerle el jugo si están las células abiertas, por supuesto, ¿ya? Entonces, con mejor preparación de la caña, van a tener más capacidad y más eficiencia. Menor preparación, menor capacidad, menor eficiencia. ¿Está claro? Alimentación forzada. Ya han habido en los libros antiguos muchos sistemas de extracción, de alimentación forzada, ¿ya? Sin embargo, vamos a ver el esquemita de aquí. No, aquí está claro. Bien, entonces, el sistema actual de alimentación tiene dos tipos de alimentación forzada, fíjense. El uno es el chute Donnelly, ya esto es un corte, no digamos, es un cajón rectangular, ¿no? Que tiene cierta altura. Entonces, esta altura le da que la caña tenga presión para entrar al molino. Y el otro equipo de alimentación forzada es la cuarta masa, que está girando solamente para empujar la caña hacia la primera zona de presión, que es entre la masa superior y la masa de entrada, ¿ya? Entonces, el chute Donnelly y la cuarta masa son dos equipos de alimentación forzada que le dan la mayor capacidad y la mayor eficiencia a los equipos de extracción. ¿De acuerdo? El que no tenga este sistema de alimentación forzada va a perder capacidad y va a perder eficiencia en el cálculo de ambas cosas del molino. ¿Listo? Alimentación forzada, el punto 9. El punto 10, número de rodillos. Es decir, aquí tenemos cada molino 4 masas, 4 rodillos, por lo tanto aquí tenemos
20 rodillos, ¿no? Entonces, la capacidad y la eficiencia están directamente relacionadas con el número de rodillos instalados. Es decir, si ponemos un molino más aquí, es decir, 6, vamos a tener 24 rodillos. ¿Listo? Por lo tanto, si nosotros montamos un molino más y tenemos 24 rodillos, si mantenemos constante la capacidad de procesamiento, con un molino más vamos a tener más eficiencia, que es una etapa más de extracción, ¿cierto? Por otro lado, si nosotros incrementamos un molino más, es decir, de 20 a 24 más, y mantenemos fija la extracción final, podemos tener más capacidad. ¿Ya? Es decir, con más rodillos podemos obtener o más capacidad o más eficiencia, ¿ya? Manteniendo fija la otra, ¿no? O podemos tener un poco de cada una también. Entonces, entonces dirán ustedes, entonces pues ponemos, en vez de 5 molinos, ponemos 10 molinos y vamos a tener más capacidad. Es cierto, pero también es una inversión grande poner un molino más, ¿ya? Son por lo menos $3 millones colocar un molino más. Entonces, no es que podemos exponer indefinidamente. Entonces, la instalación de un molino adicional está en función a un cálculo de factibilidad del proyecto, ¿ya? Entonces, tengo que calcular aquí, si pongo un molino más y voy a subir la eficiencia de extracción de 94 a 94.5 o 94.1, digamos, entonces ese molino no lo voy a pagar ni en 50 años, ¿ya? Pero si tengo 4 molinos y pongo un quinto molino y voy a subir la extracción de 93 a 95, 2 puntos, que es mucho dinero, entonces ese molino se va a pagar en 3, 4 años, entonces es factible el proyecto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, el número de rodillos me da o más capacidad o más eficiencia, manteniendo fija la otra, o me da un poco más de capacidad y un poco más de eficiencia si quiero darle un poco de cada uno. ¿De acuerdo? Pero eso lo da un estudio de factibilidad. Por eso es que la mayoría de los ingenios tienen 4, 5 molinos, algunos 6 molinos, y uno solo he visto con 7 molinos, ¿ya? Por ese tema de factibilidad. ¿Está claro? Y finalmente el punto 11, la automatización. Hoy, antes le colocaba aquí si el molino es automatizado o si es manual. Hoy ya prácticamente no existen molinos manejados manualmente. Ya todos son automatizados. Por eso es que ya le he colocado solamente automatización. Sin embargo, la automatización, como acá ustedes ven, la automatización también puede estar bien regulada o mal regulada, ¿ya? Entonces, si la automatización permite que los equipos trabajen en forma lo más uniforme posible, van a tener la mayor eficiencia y la mayor eficiencia en la extracción, ¿ya? Si esa automatización está mal regulada, mal colocado a punto los equipos, entonces van a tener pérdida de capacidad y pérdida de eficiencia, a eso se refiere. ¿Listo? Bien, no sé si tienen alguna pregunta en alguno de estos puntos, estamos para aclarar. Hola, ¿me escuchan? ¿Están o no están? Sí, ingeniero. ¿No tienen ninguna duda? Bien, vamos a continuar Bien. entonces. Vamos a ver lo que es la eficiencia de extracción, ¿ya? Importante
Hay algunas fórmulas de cálculo de la eficiencia en la extracción. La más común es la extracción normal. ¿Ya? ¿Qué es la extracción normal? Es la sacarosa que ustedes logran extraer de la caña, que está en el jugo mixto. Es la sacarosa recuperada, ¿no? En el jugo. Sobre la sacarosa que ingresa en la caña. O sea, si ingresan 100, están obteniendo, qué sé yo, 95 partes, digamos, de sacarosa, ¿no? Esa es la extracción normal. ¿Ya? De 100 unidades de sacarosa que entran, ¿cuántas unidades logro extraer en el jugo? El resto se va en el bagazo, ¿no es cierto? Entonces, esa es la extracción normal. En fórmula, ¿cómo es? La extracción normal es la cantidad de jugo mixto obtenido por la polen jugo mixto. Entonces, esa es la sacarosa recuperada. La cantidad de jugo por su contenido de sacarosa. Entre la sacarosa que ingresa en la caña, que es la cantidad de caña en toneladas, por su contenido de sacarosa en la caña. ¿De acuerdo? Y eso por 100. ¿Quieren hacer un ejemplo? Calcúlenlo. Apliquen esta fórmula. ¿Ya? Si yo tengo 200 toneladas de caña por hora, con una pol en caña de 12%, y obtengo 199 toneladas por hora de jugo mixto, y ese jugo mixto tiene 11.5%, ¿cuánto va a ser la extracción normal? ¿Ya? Extracción normal igual a, calcúlenlo si quieren, a 95.35%. Esto puede ser en los análisis que se hacen a las 6 de la mañana. ¿Listo? Si tienen la calculadora, lo calcula y me dicen si está correcto o no. Está bien, ingeniero. Sí, está bien. Está bien, Inge. No, 95.35%. Entonces, esas, por ejemplo, son en un molino de 5, en un tándem de 5 molinos, con las condiciones de presión, velocidad y todo que viene diseñado. Es un valor normal, digamos 95, ¿ya? Con fibra de 15%. Todas las condiciones dadas, ¿no? Pero ¿qué pasa si a la... Entonces, esa es la extracción normal, ¿de acuerdo? Ahora voy a darle un caso ya, un estudio de un caso que puede darse. Si a las 6 de la mañana esta era la extracción, y a las 9 de la mañana, 3 horas después, la extracción cae drásticamente a 90%, ¿ya? ¿Qué harían ustedes si están como jefe de planta o como jefe de extracción? Con todo lo que les he explicado. Tienen que revisar todo esto en cada molino, ¿no? Son 5 molinos. Una curva Brix. Un poquito complicado, ¿no? Entonces, se ayuda con la curva Brix. ¿Ya? Esta era la curva aquí, a las 6. Y esta era la curva, la que sigue azul acá, ¿no? La roja es a las 6 y la otra ya viene la desviación. Entonces, con la curva ustedes determinan qué molino es el que está ocasionando la baja extracción. ¿De acuerdo? Entonces ya no tienen que estudiar el 1, el 2, el 4, el 5, ya únicamente tienen que orientar su mirada hacia el molino 3. ¿Y qué es lo que tienen que mirar en el molino 3? Las dimensiones no, porque no afectan a la eficiencia. La velocidad sí, tienen que verificar si tiene manejo de la velocidad también. La presión sí, que afecta a la eficiencia también. Los ajustes lo dejan para de último porque es complicado verificar el ajuste.
Si todo lo está bien, lo demás está bien, recién ahí tienen que parar todo el equipo para poder revisarlo. ¿Ya? La fibra en caña no es posible de que en 3 horas varíe tanto, por lo tanto, la fibra en caña va variando cada semana o cada 15 días, algo, digamos, ¿no? Pero no como para afectar así. En 3 horas, digamos, es imposible. ¿Ya? Entonces quedaría, para este caso especial, quedaría descartada la fibra. El ranurado tampoco no va a cambiar en 3 horas. El agua de inhibición puede haber efecto del agua de inhibición, no solamente en la cantidad, sino en la forma como se está aplicando. ¿Ya? Si está en todo lo ancho, si en cada molino la recirculación está en todo lo ancho y puede afectarle a ese molino. Entonces hay que verificar también la inhibición, la forma de la inhibición. Cuando es la cantidad le afecta a todos los molinos, pero cuando es la forma de aplicarlo puede ser uno. La preparación de la caña no va a variar en 3 horas. La alimentación forzada no va a variar tampoco. El número de rodillos no va a variar tampoco. Y la automatización que puede afectar a la velocidad puede estar relacionado aquí con este caso. ¿Ya? Entonces ustedes determinando el molino 3 verifican estas variables. Lo normal es que, por ejemplo, se rompa un retén del cabezal y la presión se caiga prácticamente a cero. Entonces esa es la causa. O paran 2 horas y lo cambian el retén, o algunas veces se puede cambiar en funcionando el retén y luego recuperan la normalidad. ¿De acuerdo? Entonces, pero tienen que verificar ya en el molino 3 todas estas variables o la que más probabilidad tenga que ser. ¿Listo? ¿Qué más hay? Bueno, eso sería entonces por ahora en cuanto a molinos de caña. Espero que lo hayan entendido todo. Normalmente se hacen preguntas de esta parte. Y para la otra clase vemos ya el funcionamiento del conjunto y la automatización y el tema de difusor. ¿Listo? Para el día lunes. Ingeniero, Sí, ingeniero, ¿me escucha? sí, lo escucho. Yo tengo un poquito de duda en el agregado del agua, ingeniero. Creo que mencionó hasta cierta parte, si agregamos va a estar bien y si agregamos en exceso va a estar mal. Esa parte me puede explicar de nuevo, ingeniero, por favor. Claro que sí. Bien, el agua de inhibición se agrega antes del último molino y luego ese jugo que extrae, o sea, aquí el bagazo viene con 50%, luego con el agua se incrementa a unos 80% y nuevamente esto le exprime esa agua que ya tiene un poco de sacarosa aquí y el bagazo vuelve a salir con 50 y esa agua que le agregaron aquí, que diluyó el jugo o el bagazo que con jugo y extrajo aquí, se recircula al otro molino anterior. Pasa lo mismo, este exprime, va aumentando su contenido de sacarosa el agua, viene al antepenúltimo y así sucesivamente hasta que llega antes del primero. ¿Ya? Entonces, si nosotros le agregamos mucha cantidad de agua aquí, va a ocasionar que el bagazo tenga mucha cantidad de agua y se hace más difícil el paso, digamos, del bagazo por la zona de alta presión del molino. Por lo tanto, va a perder capacidad y va a perder también eficiencia, el agregado excesivo de agua. Por lo tanto, les daba yo un rango. Si agregan entre 200 partes por millón a 250 partes, perdón, por ciento fibra en caña, 200 a 250% fibra en caña, van a tener, mientras más agregan, digamos 210, van a extraer mejor, 220 van a extraer mejor, 230% fibra van a extraer mejor. Pero después de 250, 260, ya les va a ir afectando a la capacidad y a la misma eficiencia. O sea, no es bueno agregar demasiada cantidad de agua en el caso de los molinos de caña. ¿Listo? En el caso de difusores que vamos a ver ahí en Sudáfrica, sobre todo, suelen agregar hasta 400% fibra y logran extracciones hasta del 99%.
pero es en el caso de difusores. En el caso de molinos, si le agregan esa cantidad, van a perder capacidad y van a perder inclusive eficiencia. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, todo claro, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? O sea, en la curva de eficiencia más o menos vendría a ser como una parábola inversa, ¿no? O sea, van a aumentan el agua y aumentan la eficiencia, pero cuando ya pasan de 250, 260, esa eficiencia empieza a caer más bien. ¿Ya? Y ni qué se diga de la capacidad. ¿Ya? Van a empezar que van a ver que el molino va a procesar menos y menos caña. ¿Listo? Eso en conclusión. Ingeniero, disculpe sobre las características de esa agua. El agua puede ser agua de pozo, aunque lo recomendable que siempre hay disponible en un ingenio que sea agua condensada, ya porque no tiene sólido, entonces no le agregamos más sólidos al jugo para después tener que extraerlo, ¿ya? Entonces lo ideal es agregar agua condensada, pero que su temperatura no sobrepase algunos estudiosos dicen que pueden agregarle agua hasta 70%, yo no creo, ¿ya? Cuando el agua supera el 50%, hay muchos problemas por el balance que se hace porque hay mucha vaporización del agua. Además que puedan haber extracciones de impurezas del bagazo hacia el jugo, que al final de cuentas me baja la calidad del jugo extraído. Entonces, yo soy partidario de agregar agua condensada, pero con temperatura no más allá de 45, 50 grados, ¿ya? Y eso es lo que lo aplico. Ok, ingeniero, gracias. Pero si no tienen agua condensada, pueden agregarle agua de pozo nomás, y fría si quieren, pero van a lograr un poco menos de eficiencia y van a lograr también tener un jugo con mayor. Acá las aguas de pozo son un alto contenido de calcio y magnesio, ¿no? Entonces, después eso van a tener que eliminarlo en los procesos posteriores, ¿verdad? Pero no es un drama, digamos, ¿no? Si no tienen agua condensada, pueden aplicar agua de pozo, ¿listo? Está bien, ingeniero. Bien, si no hay más preguntas, entonces quedamos ahí, seguimos el lunes con la aclaración de que si hay paro, si hay bloqueo, yo creo que no hay problema, cada uno está en su casa, yo también estoy en la mía, podemos seguir las clases, ¿ya? ¿Están de acuerdo? ¿O quieren acatar el paro? No quiero tener problemas después también si me dicen que vamos a estar en los bloqueos, no vamos a estar, vamos a estar luchando ahí por el presupuesto y todo lo demás. No sé, son determinaciones que tomará la U. Pero por mi parte, yo voy a estar disponible para que pasemos clase y depende de lo que me digan ustedes, ¿ya? Ya, hija. De todas maneras, estaremos presentes el día lunes y, y lo hablamos ahí, pues, ¿ya? Si proseguimos o no. A lo mejor se suspende o se arregla el tema antes y estaremos entonces el lunes a las 6 para dar la clase y ahí definimos si es que se da o no se da, ¿ya? Depende de las circunstancias, ¿listo? Está bien, ingeniero. Muy bien, que tenga buena noche. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego todos, buenas noches. Buenas noches, hija. Hasta luego, Inge.